Tengo una relación, digamos, bastante celebratoria en función de sentirme muy influido en mi formación por lo que es la escuela pública, no solo a nivel de los contenidos, sino a nivel más que nada de los marcos, ¿no? Lo que más reivindico, en todo caso, de mi paso por la escuela pública es eso, es la posibilidad de sentir que uno está conviviendo con lo que es por ahí, lo que entiendo yo es lo más nodal de nuestra sociedad, que es la diversidad, ¿no? Digamos, la escuela pública es una garantía de diversidad y de respeto a esa diversidad, que obviamente en otro tipo de instituciones, como me tocó a mí religiosa, está más sesgado, ¿no? Entonces, mi relación o mi recuerdo con la escuela pública tiene que ver con eso, con sentir un frescor, un aire de libertad muy importante, que lo fui descubriendo justamente en contraposición con esa falta de libertad que sentía en la escuela religiosa. Las vivencias siempre se conectan con situaciones históricas concretas. Mi escuela secundaria, por ejemplo, tuve la fatalidad, pero no como algo malo, ¿no? Digo, no fue una elección de haber hecho la secundaria en un colegio público, el Nacional Bartolomé Mitre, en el barrio de Abasto, en su primera mitad bajo la dictadura y su segunda mitad con el retorno de la democracia. O sea que estuve primero, segundo y tercer año en la dictadura. Mi tercer año fue en 1983. Mi recuerdo más importante, digamos, de todo mi paso por la escuela pública claramente es ese, es haber percibido casi experiencialmente lo que significa la falta de libertad, que en su momento no la percibía, o sea, invisibilizada, ¿no? Porque la hacía carne, sentía que la mayoría de las normativas que había en la escuela de la dictadura eran algo normal, era algo que no podía ser de otra manera. Y cuando en el año 84, ya en mi cuarto año, cambian todas las condiciones de estadía, ¿no? En el colegio, realmente es esa sensación casi como... En filosofía tenemos el famoso relato de la alegoría de la caverna, que es cuando el prisionero se libera y dice, wow, hay otra realidad, ¿no? Porque desde el corte de pelo, ¿no? Ya en ese cuarto año empecé a circular por ese otro lugar del que siempre uno rescata de la escuela pública, que es la posibilidad de hacer política, ¿no? Toda institución es una forma de la política, y más, digamos, de las tensiones que la política propone. Entonces, el sentir, digamos, en un momento de tránsito en una escuela bajo la dictadura donde la política no era una mala palabra, sino que no era una palabra, a pasar a sentir que era un lugar propio, y como lugar propio, un lugar del que uno hace política porque siente que como es un lugar propio puede entonces ejercer el derecho a transformar la realidad en la que vive, fue algo que a mí me marcó definitivamente. Digamos, tengo como dos cosas así muy puntuales. Alguien que en literatura se empezó a copar con unas redacciones que yo escribía, y que entiendo que me motivó a que escriba. De hecho, mi primer carrera fue letras, ¿no? Después me dediqué a la filosofía, ahí nomás, ¿no? Pero, digamos, estaba como más convencido que pasaba por ahí. Y después, una experiencia que, mirá qué loco, que por ahí no tiene tanto que ver con lo escolar en sí, pero que en esa época era como un lugar común al que íbamos todos los que estábamos en cuarto y quinto año, que era Domingos para la Juventud, ¿no? Entonces, qué viejos que son. Entonces fuimos y
Y bueno, esa experiencia fue marcatoria porque una docente de geografía que nada que ver, viste, que había aparecido, nos había visto, yo había hecho un monólogo sobre los desaparecidos y la mujer esta estaba como muy conmovida y de repente pegué onda, ¿no? Sentí lo que era una transferencia con un docente, que era algo que no lo habíamos tenido en esos 5 años de, digamos, de escolaridad, ¿no? Pero bueno, en la dictadura, en la escuela pública, si algo no había era transferencia, ¿no? Que para mí es como la mínima como para que la actividad docente tenga sentido. Y fue fuerte, pero bueno, claramente fue en la universidad donde ya empecé a sentir otra cosa, ¿no? Parece que hoy el conflicto es más con la mercantilización de la educación, ¿no? Hoy tiene más que ver con eso, tiene más que ver con de qué manera pensar el gasto público, de qué manera pensar un salario docente, de qué manera pensar la inversión que se realiza en la educación, ¿no? Y me parece que hoy hay como dos grandes modelos más o menos en pugna, donde por un lado se sigue apostando a la educación pública, sobre todo desde el parámetro de la inclusión, ¿no? Que sería como el concepto madre con todos los problemas y paradojas que tiene la cuestión de la inclusión, y por otro lado, digamos, pensar la educación como, digamos, un aspecto más de un mercado que define a partir de su propia lógica jerarquías, ¿no? Parece que las instituciones públicas son una manera de resistir, digamos, como concepto y de plantear que hay otra forma de vinculación social que no pasa por el mercado. Lo que se ha sostenido en estos últimos años, por lo menos en la escuela pública, es este lugar del maestro, sobre todo en la primaria, que sale a pelear por su identidad, que sale a poner límites a lo que es sus derechos, sus acciones, etc. Creo que en estos últimos años hay una apuesta importante a una transformación de las instituciones escolares públicas y muchas cosas pendientes. Evidentemente, la cuestión salarial es una cuestión pendiente, ¿no? Desde siempre, y me parece que es clave en cualquier tipo de proyecto donde no se le puede seguir exigiendo, ¿no? al maestro, digamos, que una especie como de sacrificio vocacional, ¿no? Según el cual, digamos, casi como pedir por su salario parece ser una falta de respeto, ¿no? Uno escucha muchas veces que es algo que uno no le cuestionaría a un farmacéutico ni le cuestionaría a un economista, pero parece que el maestro, digamos, debería trabajar por vocación. Nadie eligió la docencia para hacerse millonario, ¿no? Eso es una diferencia clave, pero nadie eligió la docencia para morirse de hambre, ¿no? Empieza que entre esos dos extremos la cuestión del salario docente es siempre un pendiente al que yo creo que hay que darle como una prioridad, ¿no? Después, parece que todo el tipo de trabajo ha sido, por lo menos hasta donde yo sé, de proyectos que se van dando en la escuela pública, por lo menos en estos últimos años, a mí me interesan, me gusta una escuela politizada, me gusta discutir qué es una escuela politizada, ¿no? También, porque también, digamos, pensar que politizar es solo desde una perspectiva de lo político es lo peor que se le puede hacer a la política, ¿no? Y me parece que en ese sentido la apertura de la escuela a este tipo de debates están buenos y ese es un camino que a mí me interesa. La escuela pública puede tener una potencialidad de desarrollo en la medida en que haya una apuesta más general a una presencia de lo público como una forma de democratización social. Si no, va a ser, como fue durante muchos años, un lugar digamos, de resistencia también, ¿no? En el sentido de no estar, digamos, avalada o garantizada o financiada, y entonces va a quedar como un lugar marginal, ¿no? Con todo lo que implica el estar en los márgenes.
Y me parece que en ese sentido, digamos, mi confianza en el futuro de la educación pública está ligada a mi confianza en que este tipo de modelo de relación entre el Estado y la sociedad continúe claramente. Fustigar al maestro, digamos, cuestionar, no sé, las horas que trabaja, como se ha cuestionado tanto, reales que trabaja un profesor o un maestro. Parece que tiene que ver con un planteo de otra naturaleza, que tiene que ver con el rol importante que, por ejemplo, tiene el maestro como líder, que tienen el maestro desde el punto de vista más de un colectivo social, digamos, el trabajador de la educación está muy sindicalizado y eso es un dato importante, digo, no es algo secundario, ¿no? Porque la sindicalización es casi siempre el gran problema para los grupos de poder, ¿no? Y sobre todo cuando tenés, digamos, políticas sindicales que no avalan o no acuerdan de manera lineal con el direccionamiento de estos modelos de poder. Entonces me parece que ahí lo que se está tratando es como de desarmar un lugar del maestro, digamos, que cumple un rol, por decirlo así, en términos generales y en función de todo lo que venimos diciendo, político, ¿no? De liderazgo, ¿no? Político. Y me parece que por eso, digamos, los cuestionamientos pasan por sobre todo por ese lugar y de marcar permanentemente el lugar del maestro como una especie de sirviente de los chicos que van o de las familias que van a la escuela. Es el lugar, digamos, que le quita justamente un lugar central al maestro. Me parece que es parte de toda una ideología que entiende a la sociedad dividida en aquellos que pertenecen al sistema y aquellos que parecería que tener que cumplir un rol de servidumbre, ¿no? No es casual que sea casi siempre desde los medios de comunicación que más se le cuestiona, ¿no?, al maestro el cumplimiento de su tarea, como si hubiese una especie de reglamento que en realidad establecen ellos de lo que debería ser un buen maestro, y casi siempre tiene que ver con esto que te digo, ¿no?, con una especie de lugar secundario y casi de servil, ¿no?, para los que están allí, pero porque lo que se hace permanentemente es, entiendo yo, pensar la lógica pública desde la lógica privada, ¿no?, que me parece que ese es el gran problema y el gran debate que se ha abierto en estos últimos años. Cuando la racionalidad privada se vuelve el sentido común para la racionalidad pública, perdimos, ¿no? Esa batalla está perdida porque se piensa una escuela en términos contables o se piensa el rol del maestro en términos productivos, y me parece que justamente se trata de rescatar de toda institución pública valores, formas, ideologías que excedan esa lógica del mercado, ¿no? Lógica del mercado que uno puede cuestionar más o menos hasta que podemos dar por sentada su existencia, pero que en la medida en que se totaliza, ¿no?, entonces se mercantiliza la sociedad toda, ahí es donde se produce la crisis. En todo caso, una sociedad es una zona de conflictos, ¿no?, pero digamos, el ser humano es en sí mismo una zona de conflictos entre nuestros distintos fragmentos que nos constituyen, nuestras partes constitutivas. Lo mismo pasa en la sociedad. Ahora, que haya conflicto no significa que haya violencia, ¿no? Los conflictos son muy creativos, son tensiones. Por ahí la palabra conflicto es jodida, ¿no? Entonces marca como algo así medio talibán, ¿no?, de pelea fanática, pero si no hay conflicto no hay diferencia, y si no hay diferencia hay una sola forma que se establece como si fuese la correcta, y en nuestros tiempos esa forma preponderante parecería ser la del mercado. Por eso es importante poder rescatar desde la escuela pública el lugar de la diferencia y la diversidad.